Bueno, vamos ahora a ver el tema de las oraciones. Ustedes saben que una oración empieza con mayúscula y termina con un punto, es una unidad de significado y es básicamente cuando yo junto palabras, ¿sí? Y tienen coherencia, o sea, me están diciendo algo que se entiende, ¿sí? Las palabras llevan un orden determinado, eso es la sintaxis, es el orden en cómo se acomoda unas palabras para que formen una oración que tiene sentido. Fíjense, la niña pequeña lee muchos libros, esa oración tiene sentido, pero si yo digo la lee muchos, niña, libros, pequeña, están desordenadas y yo no puedo hablar así porque la gente no me entiende. Entonces, la sintaxis, ¿sí? Es el orden de las palabras, ¿sí? Yo no puedo separar cosas que debieran ir todas juntas porque crea confusión. Cuando uno lo dice así, como el ejemplo que yo les acabo de poner, la, lee, niña, muchos, es obvio que lo estoy haciendo. Pero hay muchas veces que escribimos y redactamos que separamos cosas que no hay que separar y eso genera confusión para la persona que lo lee. Por eso la sintaxis es tan importante para escribir bien, para aprender a acomodar las palabras correctamente para que se entienda lo que decimos. Entonces, ¿por qué se llaman oraciones bimembres? Las oraciones bimembres son las oraciones que pueden dividirse en dos grandes bloques, el sujeto y el predicado. La palabra más importante en una oración es el verbo. En este caso, el verbo sería lee. ¿Sí? Es el verbo núcleo de la oración. Yo puedo preguntar, ¿quién lee? Y ahí aparece el sujeto. ¿Sí? El sujeto responde a la pregunta ¿quién o quiénes? ¿Sí? ¿Quién o quiénes? ¿Quién lee? La niña. ¿Cualquier niña? No, pequeña. ¿Por qué? Porque antes yo les expliqué la construcción sustantiva. Y ustedes saben que la construcción sustantiva básicamente es el sustantivo con sus modificadores. Entonces, pequeña me está modificando a niña. La me está modificando a niña. Entonces yo no lo puedo separar. Esto tiene que ir todo junto. Entonces yo pregunto, ¿quién lee muchos libros? La niña pequeña. Eso es el sujeto. Como lo marco en el análisis sintáctico, lo marcamos así. Sujeto. Muchos libros, ¿me está modificando a niño o me está modificando a lee? Me está modificando a lee porque me está diciendo qué está leyendo. ¿Sí? Me responde algo de lee. Entonces va con lee. Esto se llama predicado. ¿Sí? Y lo marcamos así. Entonces, ahí tenemos la oración bimembre, las dos partes de la oración. El sujeto, que es el que realiza la acción, y el predicado, ¿sí? Que es el verbo o verbos y sus modificadores. ¿Cómo sé cuando algo es un constituyente? Vamos a ver los constituyentes de la oración. Los constituyentes de la oración son precisamente esto, las partes que componen una oración. Porque vamos a ver después que niña, el sujeto no está solo, tiene un núcleo y tiene modificadores. ¿Sí? A su vez también el predicado también tiene sus modificadores. ¿Cómo sé yo que esto es un modificador y esto otro o es todo lo mismo? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, en esta oración es muy fácil. Pero básicamente yo no puedo separar las cosas. Una forma de darme cuenta es cuando yo, ¿sí? La separo y la oración no tiene sentido. Por ejemplo, yo digo, la niña pequeña, ¿sí? No sé si pequeña va en el sujeto o en el predicado, porque no sé a quién está modificando. Pruebo cambiarla de lugar. Si yo digo la niña lee pequeña muchos libros, ¿la oración tiene sentido? No. Entonces no la puedo separar de niña. Ahora, si yo digo muchos libros, va todo junto o separado, ¿yo puedo decir muchos, la niña pequeña lee libros? No, no tiene sentido. Ahora bien, yo puedo decir muchos libros, lee la niña pequeña. Y ahí sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque no separé lo que tiene que ir todo junto. En la oración yo puedo, los grandes bloques los puedo ir alternando de orden y no me va a cambiar el sentido de la oración. ¿Sí? Cuando son grandes bloques, cuando están los modificadores. Muchos no me están modificando a leer, me está modificando a la palabra libros.
¿sí? Entonces yo no lo puedo separar. Eso va todo junto. Todavía no vamos a repasar qué es, pero básicamente es un objeto directo, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. El sujeto y el predicado tienen que concordar, chicos. Es decir, si el verbo está en singular, el sujeto tiene que ser singular. Yo no puedo decir la niña pequeña leen muchos libros. No puedo decir la niña pequeña leemos muchos libros. Si yo digo leen muchos libros, tengo que decir las niñas, ¿sí? Las niñas leen muchos libros. Ahí puedo, pero si no, no puedo. ¿Qué pasa cuando hay más de un núcleo sustantivo? Bueno, vamos a ver el sujeto simple y el sujeto compuesto. El sujeto puede ser simple o compuesto. Simple es cuando tiene un núcleo y compuesto es cuando tiene más de uno. Por ejemplo, yo digo la niña y su mamá leen. ¿Sí? ¿Quiénes leen? La niña. ¿Y quién más? Y su mamá. ¿Sí? Acá ponemos sujeto compuesto. ¿Por qué? Porque acá tengo un núcleo. Su mamá no me está modificando a niña. No me está diciendo nada de niña. Me está diciendo que la está acompañando. Entonces, a mamá también es un núcleo. ¿Sí? Son los dos núcleos. Son las dos que leen. O sea, el sujeto va acompañado. ¿Se entiende? ¿Quiénes leen? La niña y su mamá. ¿Sí? Ahí tenemos el compuesto. ¿Queda claro? El predicado también puede ser compuesto. Ahora, perdón, si yo digo las niñas, esto lo voy a aclarar, leen, este sujeto es simple, por más que la esté en plural. ¿Por qué? Porque tengo un solo núcleo, es una sola palabra. Acá tengo dos palabras que funcionan como núcleo. Por eso este es compuesto, pero este va a ser simple, porque tengo un solo núcleo. ¿Sí? Yo también puedo tener un predicado compuesto. Puedo decir, por ejemplo, la niña lee y ríe. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Qué pasa acá? ¿Quién lee y ríe? La niña, sujeto. Esto le ponemos predicado compuesto. ¿Por qué? Porque tengo dos verbos acá. ¿Sí? Entonces hay dos núcleos. Por lo tanto es un predicado compuesto. La niña lee y ríe. Entonces recuerden esto, ¿sí? ¿Qué son los constituyentes de la oración? ¿Qué es el sujeto? ¿Qué es el predicado? Vamos a repasar. El sujeto es el que realiza la acción. El predicado es el verbo con sus modificadores, que los vamos a ir viendo cada uno. Así que tranquilos, vamos despacio. Y después, ¿sí? Tenemos que el sujeto y el predicado tienen que concordar en número. O sea, si yo tengo un sujeto singular, el verbo tiene que estar en singular, no puede estar en plural, ¿sí? Y existen sujetos compuestos y predicados compuestos, que es cuando tienen más de un núcleo. Entonces, nos vemos en el próximo video.